Bueno, Juan Miguel, buenas tardes, Juan Miguel. Muy buenas tardes, Consuelo y los demás. Ahora sí. Gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Aquí estamos en Sol de la Tarde. Ángela Costa, Aníbal Herrera, Khalil Michel, Pedro Jiménez, Consuelo de Pradel. Juan Miguel, nosotros queremos, lo más brevemente, porque nos queda ya poco espacio. Juan Miguel, ¿qué tú opinas de lo que dijo el doctor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, sobre la cuestión de que el haitiano que viene a trabajar aquí? Y creo que tienes otro tema. Adelante, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí, en las declaraciones dadas durante la realización de esta entrevista del presidente dominicano al periodista Camilo Egaña, pues resultan reconfortantes para toda la población dominicana, que ha visto varias gestiones de gobierno que ha vuelto agua de borrajas el sistema jurídico migratorio de la República Dominicana. El tema de los trabajadores temporeros, que es una categoría migratoria que está prevista en la legislación desde el año 1939 y que fue repetida, fortalecida y mejor reglamentada a partir de la modificación en el año 2004. Siempre ha resultado algo que en la práctica ha resultado inútil, puesto que no hay un acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Trabajo a la Dirección General de Migración. Increíblemente, ambas entidades debían de trabajar en colaboración constante a fin de identificar los distintos sectores productivos que requieren mano de obra extranjera a fin de acomodarla a las disposiciones del Código de Trabajo, sí, en los artículos 135 y siguientes, que establecen las reglas de la dominicanización del trabajo, es decir, 80% de mano de obra dominicana y 20% de mano de obra extranjera. Las disposiciones migratorias establecen que los trabajadores temporeros, luego de agotado su contrato de trabajo, deben de ser retornados a su país de origen para mantener el control. Obviamente, las políticas públicas han vuelto esto algo inútil. Eso es algo que en los momentos actuales ya no soporta más postergación, porque la economía dominicana acumula cifras rojas en su desarrollo a partir de esta pandemia. Por lo tanto, las cifras de desempleo en sectores productivos van a ser un verdadero desafío para la reconstrucción de la economía dominicana. Ya no se puede jugar al populismo ni al manejo de la cuestión migratoria como una moneda de cambio hacia intereses foráneos que garanticen un mejor ambiente que permita la continuidad de un régimen. Entonces, el presidente de la República diga que con el tema migratorio el interés primero es el de la República Dominicana, porque el presidente ha sido elegido por los dominicanos para gobernar en favor de la República Dominicana. Eso sin perjuicio de que Haití merece nuestra solidaridad, pero obviamente los temas de la migración son un eje transversal que compromete todas las políticas públicas. Eso hay que felicitarlo, hay que congratularse. Ojalá, y lo que diga el presidente sea un tirón de orejas para un funcionario que él designó hace poco, que es el director del Instituto Nacional de Migración, que es un organismo técnico de la Dirección General de Migración, que plantea prácticamente un desafío a esta visión, es decir, porque lo que plantea es priorizar la migración, desconocer la ley, su reglamento y obviamente continuar con la campaña de desconocimiento de los efectos de la sentencia 178. El señor Lozano debe de comprarse una brújula para saber a dónde apunta el norte de los intereses de este país. Willy, Juan Miguel, porque la verdad que yo estaba buscando esas declaraciones y no las he encontrado, y excúsenme. No sé si en algunos medios digitales ha sido reseñada. Claro. Sí, tú la tienes también, para que me la mandes. Yo la he buscado en toda la prensa y no la he encontrado, sinceramente. ¿Aló, Juan Miguel? Sí. Sí, pero si tú eres estas declaraciones ¿qué es lo que Willy plantea? ¿Qué plantea Willy? Que hay que reformular la ley de migración y su reglamento
obviamente para acomodarla a sus visiones de convertir la política migratoria en algo poco menos que una visión de fronteras o puertas abiertas. Déjame decirte que el Instituto Nacional de Migración... Por eso usted no lo vio o no se dio cuenta. Fue la semana pasada. Yo entrevisté a Ricardo Taveras sobre ese tema. Pero una pregunta, doctor. Un saludo para usted. Hola, Ángel. Yo percibo que a pesar de las grandes contradicciones que presenta el PRM en su concesión de las políticas migratorias o de migración, Luis ha construido un gobierno con cierto equilibrio, porque si bien por un lado coloca a Lozano, por otro lado coloca a Juan Manuel y así ha ido designando en migración, también colocó personas en otras posiciones que tienen control, de una visión muy clara y que evidentemente pueden ser guardianes para proteger esos intereses que usted ha sido también, junto a doña Consuelo y las entidades que representan, guachimanes en toda la historia. Lo preocupante del asunto es que este Instituto Nacional de Migración es el organismo técnico. Es consultivo nada más, doctor. Sí, atención, pero es el organismo técnico consultivo del Consejo Nacional de Migración, que es el máximo organismo que traza las políticas migratorias del Estado. Es un organismo supernumerario de cuya matrícula forman parte una gran cantidad de ministerios, pero se nutre de los estudios técnicos y de las recomendaciones que esta entidad crea. En la gestión anterior, la de doña Florinda Rojas, para esa gestión el señor Lozano preparó unos estudios que según él demostraban que en el país solamente habían algo así como 39,000 migrantes. No sé si ustedes recuerdan ese estudio. 400,000 haitianos solamente en el país. Sí, una cosa ridícula. Que lo multipliquen por 4. El censo migratorio que se le encargó a él. Yo tengo los documentos ahí que me lo mandaron. Lo encargó un organismo internacional. Le encargó a él, y lo tengo aquí al lado mío. Le encargó a la oficina de Lozano hacer ese censo. Y lo que hay es más, decía... Ahora, doctor... Perdón, Ángel, decía que eran más los dominicanos que emigraban que los haitianos. Sí, que los haitianos que entraban. Ahora, doctor, cuando yo vi la declaración del señor Lozano en ese tema, él dijo, sí, modificar el reglamento y la ley, pero entró en un ejercicio que a mí me resultó extraño, porque él estaba demandando que para entrar al país se le requiera a los haitianos documentación. Pero es que esa es una norma fundamental de la política migratoria. Eso es un elemento. En el único país que la gente entra sin documento es la República Dominicana. Después en ninguna parte del mundo usted se atreve a entrar sin un documento. Mira, nosotros preparamos lo que es el reglamento de la ley. Y por lo tanto soy un protagonista y o testigo de excepción de la visión que tienen estos organismos internacionales que dicen velar por los derechos humanos de los migrantes, que extrañamente no les reclaman al país de origen, de donde proviene la mayor proporción de migrantes en condición ilegal a nuestro país, que es Haití, que dote de documentos de identidad a su población. Es decir, el país que viola los derechos de sus ciudadanos es Haití, República Dominicana no. Exacto. Y entonces esta gente pretendían que sencillamente el reglamento de la ley de migración la convirtiese en letra muerte. Y posteriormente, cuando preparamos el primer borrador del Plan Nacional de Regularización, que lamentablemente quedó sobre el escritorio del presidente Fernández cuando entregó el poder y le abrió el espacio a que se crease un Plan Nacional de Regularización que fue un fiasco, pues que no se le exigiese ninguna clase de documentación. Es decir, que la gente pudiese regularizarse sencillamente con datos orales que abriera, que llenara en un formulario. ¿Cómo dice usted llamarse? José Pie. Bueno, ok. ¿Cómo se llamaban? Mario Lama, Julio Jacín, Consuelo de Pradera. Yo tengo un largo anecdotario de esas reuniones con estos representantes de organismos internacionales, en lo que podría relatarle cosas a ustedes que les dejarían impávidos. Oye, Juan Miguel, aquí, Oficina Nacional de Estadística. Yo le pedí que quien había hecho el segundo censo
estamos hablando del 2018, a la licenciada Alexandra Izquierdo, que manejaba, que era la funcionaria de la Oficina Nacional de Estadística. En atención a su comunicación recibida el 7 de agosto, a mí, me la dirige Alexandra a mí, tenemos que comunicarle que el señor Wilfredo Lozano fue contratado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para laborar como parte del equipo técnico a cargo de la elaboración del informe general de la segunda encuesta nacional de inmigrantes, ENI 2017. O sea, fue a Wilfredo que contrataron. Esta fase de la encuesta, como las demás, estuvo bajo la conducción de la Dirección de Censo y Encuesta. ¿Qué decía la encuesta? Entre las cosas, mírenlo ahí, que yo lo estoy diciendo, mírenlo ahí. Por cada inmigrante en el país hay 3 dominicanos en el exterior. Eso decía esa encuesta. Eso no es verdad. Gracias, Wilfredo. Eso era para decirnos que nosotros sabíamos más de lo que los haitianos entraban. Es realmente gracias, comparado Alexandra, por mandarme eso cuando te lo pedí. Sí, comparado con otras actuaciones de ese distinguido técnico, como por ejemplo aquella que sustentó la última de las acusaciones contra la República Dominicana, sentada en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluía llevar como víctima y testigo a un señor, a un perjuro, un documento que falsificó documentos para simular una identidad que no le correspondía. Y esa fue una de las evidencias más indignantes del nivel de parcialidad y poca seriedad con la que este organismo... William Medina Ferrera, que lo llevó Willy para allá, para México, a la Corte Interamericana. Correcto. Entonces, que le habíamos quitado la nacionalidad. Se quedó en México. Yo creo que él dijo ahora que es hijo de Pancho Villa, allá en México. Sí, pero el nivel de descaro o de desfachatez que hay que tener para ser parte de una farsa como esta, es algo que no tiene ningún parámetro de comparación. Es decir, que cualquier otra cosa es menos que eso. Así es. Es decir, se puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, obviamente, él es un funcionario ahora, con un presupuesto a su disposición. No nos parece a nosotros que él vaya a hacer algo peor todavía que lo que había hecho la anterior incumbente, que convirtió esto en un organismo de adoctrinamiento, que no hizo un solo estudio, por ejemplo, sobre las necesidades del mercado laboral en los distintos sectores, para recomendar al Consejo de Migración o al Ministerio de Trabajo cuáles cuotas eran necesarias por sector. Tampoco nunca se le ocurrió a la señora Florinda Rojas y al instituto medir cuánto nos cuesta a nosotros la migración desbordada en materia de recarga de los presupuestos de sobrecarga de los presupuestos de salud pública, educación, etcétera. Doctor, ¿usted no cree que la principal solución a esta inmigración haitiana irresponsable que estamos viviendo no sea la necesidad de controlar la cantidad de visas que emiten nuestros cónsules en Haití? Porque si yo tuviera la oportunidad de tomar decisiones al respecto, lo que yo le pongo límites a las visas. O sea, y que las visas no las den... Con visa, Ángel. Lo que entran con visa son minorías. Sí, doña, pero... Es por todo lo vericueto que hay. Doña, hay, los que están entrando ilegalmente son menos. Están entrando con visa. Vaya porque usted lo vea montado en la guagua. Que usted se monte en la guagua, en una guagua de Dajabón para Santo Domingo, y usted lo cuenta en todos los horarios. Usted va a la guagua de Barahona o de Pedernales para la capital, y usted lo cuenta. Es con visa que están entrando. La visa la vendían en los salones de belleza allá en Haití. Pero lo que hay que poner es control a la visa. Visa dominicana en un salón de belleza. Y el ejército que se encargue de lo demás. Eso es parte del problema. Un minutito, adelante. Eso es parte del problema. Lo cierto es que no hay una coordinación entre las distintas instituciones que deben intervenir en el proceso migratorio. Es decir, el tema del visado es una competencia de los consulados que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la Dirección General de Migración depende del Ministerio de Interior y Policía. La custodia de la frontera del Ministerio de la Fuerza Armada. El tema de cuáles son las cuotas necesarias de laborales que pueden ser suplidas por la mano de obra extranjera legal, es algo que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Y todas esas instituciones trabajan cada una por su cuenta.
De hecho, yo como abogado, y creo que todo el que es abogado me lo puede confirmar, usted va al Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos en la gestión anterior, y las distintas categorías migratorias que hay, sencillamente, ellos hacían tablas rasas de eso cuando usted iba a solicitar un visado de trabajo. Por ejemplo, para que un ingeniero o un científico colombiano viniera al país, o venezolano. Eso es pasar el Niágara en bicicleta. Es decir, hay una cantidad de situaciones absurdas y descabelladas, y no había manera de lograr que los encargados de los departamentos entendieran que la ley tenía un diseño, es decir, y todo lo hacían cada cual haciendo lo que le viniese en ganas, y obviamente siendo pequeños espacios de poder, islas de poder. Muy bien. Bueno, la política migratoria en el país ha sido tradicionalmente un desastre, y como esta gestión anterior, no se tenían precedentes. Bueno, gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, muy amable de tu parte, y nosotros vamos a seguir con la pausa. Vamos a la pausa, Leo, y venimos con los teléfonos en los minutos que nos queden, por favor. Muchas gracias.